Vamos a grabar. Entonces, buenas noches, Fundamentos de Estadística, sesión 31. Por lo menos explicamos cómo interpretar frecuencias. Hay personas que creen como que interpretar eso es muy difícil. Y podemos ver que no es tanto. Si uno se dedica un poquito, uno aprende esa parte. Entonces, aquí estábamos interpretando frecuencia. Ahora a mí lo que me interesa es que nos pongamos a elaborar la tabla, la práctica 2.1, perdón. Esta es la práctica 2.1. Yo se la envié a Telegram, ¿la vieron? Sí, maestro. Voy a explicarle brevemente qué es lo que vamos a hacer en ella. Esta practiquita, ¿ustedes sabían que el parcial está doblando la esquina? Pero no es para Ay. no es para que se me asusten. Ay, Dios mío, profe. No, aquí nadie se va a quemar, así que tranquila. Ay, Dios. ¿Qué le voy a decir? Esta práctica es bueno que si usted tiene un poquito de tiempo, desarrolle esta parte que es teórica. Esa parte teórica. Ahí dice, tabla de frecuencia, se consiga ese concepto que es rango. Ya eso es que explique. Usted sabe lo que es rango, ¿verdad? Valor máximo menos el mínimo, ¿verdad? Sí. Intervalo de clase, rango entre número de clase. Eso es para que usted investigue ese asunto. Ya usted sabe lo que es frecuencia, todas esas cosas. Entonces, eso es para que yo asegurarme que usted lea. Aquí hay una tabla, perdón. Me dan unas provincias con sus respectivos niveles de instrucción. ¿Qué yo voy a hacer con esos niveles de instrucción? Yo voy a construir una tabla o cuadro, pero no lo va a hacer usted solo, sino que lo vamos a hacer entre todos en la próxima clase, ¿entendido? La próxima clase, entre todos, vamos a elaborar esa tabla. Ese es nuestro trabajito. El suyo en esta semana es ver si puede resolver esa teoría ahí. Después que resuelva esa teoría, nosotros vamos a hacer el tema 2 la semana que viene, el martes, que es que vamos a resolver este asunto aquí de esta tabla. Y después que llenemos la tabla, diga, Cristian. No, profe, disculpe, ya cuando termine, está bien, continúe, perdón. Después que llenemos la tabla, entonces vamos a responder esa preguntita que están ahí sobre la tabla. Después de eso, ahora el maestro le va a enseñar a ayudar aquí en el tema 3 rápidamente a hacer una tabla de frecuencia. Que ustedes la saben hacer, ¿verdad que sí? Con ayuda suya, profe. El primer paso de la tabla de frecuencia, Carmen, se llama ¿cómo? La regla de estudio, el rango. Rango es lo primero. ¿A qué es igual el rango? ¿A qué es igual? Al valor máximo menos el valor mínimo. Okay. Máximo menos el mínimo. ¿Y el máximo cuál es en esa tabla? El 10. El 10. El mínimo. 0. ¿Y cuánto da 10 menos 0? 10. 10. Entonces, así de fácil, nosotros encontramos el rango. Ok. Ahora vamos a hacer el número de clase. Es lo segundo, ¿verdad? Sí. Mírelo ahí. Es el número de clase. La N, ¿cuánto vale? Yo creo que son... Suben un poco para arriba, maestro. 30, maestro. 50, profe. No, son 30 datos. 30. Ajá. Son 30 datos. Ahí hay 3 filas de 10. Si usted lo cuenta, hay 3 columnas de 10, perdón. ¿Qué 3 filas? 3 columnas de 10 ahí.
que 3 por 10 son 30. Lo dice arriba también, lo que pasa es que yo no lo podía subir. Si hacemos esa fórmula, ¿cuánto da? 1 más 3.3 logaritmo de 30. Eso da 5 ¿cuánto? Profe, yo me quedé con una duda aquí en la N, que usted dice que es 30, entonces que esa partecita, por favor, nueva vez. ¿Cómo? 5.8, profe. Me dice N que el valor es El es número de 30. datos. O sea, perdón, sí, el número de datos igual es 30. Entonces, ¿cómo me doy cuenta, profe, del número de datos? Así como, Ok. usted dice como que es igual a N, 30. N significa en estadística, N minúscula, tamaño de muestra. N minúscula significa tamaño de muestra. Entonces, el tamaño de la muestra es de 30 datos. Si tú cuentas esos numeritos, son 30. Ah, ok. Ok, Lo ya, dice perfecto. en el encabezado. También lo dice, pero si tú quieres lo cuentas, y hay 30 numeritos. Entonces, Sí, eso está es una bien. fórmula que solo sustituimos la N. Y después que ya la sustituimos, entonces lo escribimos así mismo en la calculadora. Y ella dice cuánto da. 5 puntos, ¿cuánto? 8. 8. 6. 6. Ok, 5.6. A mí me dio 5.8, profe. 5.8 y es 5.8. Ok, digamos que 8, que 6. Digamos que 5.1 para que no peleen. Se Como dio redondea decimal, como dio decimal, ¿a qué se aproxima eso? al 6. Si dio 5 y algo, no importa el algo, si es el 1, el 2, el 10, el 8, entonces se aproxima al siguiente número que es el 6. ¿Entendido? Sí. ¿Se acordaron, verdad que sí? Sí. Y por último, viene el intervalo de clase, que es dividir lo primero, que es 10, entre los segundos, que es 6. ¿Ya qué da eso? ¿A cuánto da el resultado? 1.6. 1.6. Sí. Sí, que se aproxima al 2, sería. 1.6 me dijeron que se aproxima al 2 Al porque dio decimal. Entonces, hasta ahí estamos claros. ¿O hay dudas sobre eso? todo No, claro. No hay duda. No. No, maestro. Por el No, momento, ¿no? Entonces, para construir una tabla de frecuencia, la primera clase, ¿con qué inicio? A 0. Y Con el otra 0. cosa, esos numeritos, ¿qué son? Edades. No, las calificaciones de los Esos alumnos. numeritos que están ahí, ¿qué son? Calificaciones. Las calificaciones ahí Dice lo que dice, son profe, las calificaciones de 3 calificaciones. alumnos. Ujú. Dice ahí. Calificación. Míralo ahí. Entonces, la tabla de frecuencia yo la tengo hecha porque no es para que se mortifique. A mí me interesaba que usted, vamos a borrar esto. Me interesaba que usted supiera que para hacer una tabla de frecuencia, primero se inicia con el número menor, que el 0, y el intervalo de clase decía que era 2. Entonces, con los dedos, si empezamos en el 0 y usamos 2 dedos, ¿dónde terminamos? En el 1, 0 y 1. La segunda clase, 2 y 3. La tercera clase, 4 y 5, 6 y 7, 8 y 9, 10 y 11. ¿Cuántas clases eran? Dijo que eran 6 clases. Lo otro que viene es el conteo. ¿Cuántos 0 y 1 conseguimos aquí?
Entonces, un solo 0 y un solo 1, tenemos dos números. 2, Entonces, profe. y ponemos el 2. ¿No me escuchan? Sí. Sí, profe. Entonces, 2 y 3, ustedes saben contar. ¿Cuántos 2 y 3 tenemos ahí? Ahí se ve claramente que 2 y 3 son 5 que hay. Míralo ahí, 5. ¿Cuánto? Sí, Tres. 4 y 5, ¿cuánto hay? 8. Aquí hay 3 4, otros 4 son 4 y 4 5 son 8. 6 y 7, ¿cuánto hay? 8 también. 8. 7 y 4, 6. Entonces son 8 también. 8 y 9, ¿cuántos son? 4. ¿Y cuántos 10 y 11? 3. No hay 11. 10. Hay No 11. hay 11. 3 10, profe, no hay 11. Sí, pero 10 y 11 la clase. 10 y 11 es 3. La clase dice 10 y 11. ¿Cuánto encontré? 3. Lo incluye los dos. Entonces hay 3. La suma de eso da 30. ¿Qué es la frecuencia relativa? Ustedes saben que la frecuencia relativa es dividir cada número de frecuencia absoluta entre el total. La primera, 2 entre 30, ¿verdad? La segunda, 5 entre 30. La tercera, 8 entre 30. La otra, 8 entre 30. La otra, 4 entre 30. Y la última, 3 entre 30. Miren los resultados. Lo otro es acumular. Todo el mundo sabe acumular, como yo le llamo la alcancía, que es Los acumular. micrófonos. Todo el mundo sabe acumular, que acumular viene siendo ir contando de arriba hacia abajo, ¿verdad? Se inicia con el primero, que es el 2, la alcancía. Si usted le echa 2 pesos, ¿cuánto tiene? 2. Si le agrega 5 más, tiene 7. Si le agrega 8 más, tiene 15. Le agrega 8 más, 23. Le agrega 4 más, 27. Y le agrega 3, son 30. FA más es acumular de abajo hacia arriba. Si le agrego 3 pesos, tiene 3. Le agrego 4 más, tiene 7. Le agrego 8 más, tiene 15. 8 más, 23. 5 más, 28. Y 2 más, 30. FR a menos, acumular la FR y contando, ir sumando de una en una. Empiezo con la primera, que se pasa igual. Luego a la primera le sumo la segunda. Después le sumo la tercera. Después la cuarta, la quinta y la sexta. Ahí están los resultados. Eso lo sabemos hacer, ¿verdad? Entonces, aquí abajo hay una preguntita B que yo quiero que alguien me la responda. Vamos a ver. La preguntita Profe, B. perdón. Profe, acá, perdón, frecuencia relativa absoluta menos, esa partecita, por favor, que se me pasó. ¿Cómo? Frecuencia relativa. Y Ajá, sumando de arriba hacia abajo. Cuando diga menos, no, en menos. Ok, menos. menos es sumar de arriba hacia abajo. Y más es sumar de abajo hacia arriba. Ok, está bien. Gracias. Ok. Dígame, Yo ¿quién me quiero lee? responder la pregunta. Sí, pues respóndala, dígame. ¿Cuántos alumnos sacaron 6 puntos o más al examen? Ajá. Yo digo que 8 alumnos. No, Yo, profesor, diga. alrededor de 15 alumnos sacaron 6 puntos o más. Sí, 15 sí. 15. Mire cómo usted identifica eso. Lo primero que tiene que saber, la clase donde está el 6. Y el 6, usted lo está observando ahí, ¿verdad?
En azul lo puse. Luego dice puntos o más. Más, aquí aparece FA más. Y más aparece FRA más. Aparecen dos más. ¿Cuál de los dos es? En la clase 6, el 15 o este. Entonces usted solo mira la pregunta que dice cuántos. No va a ser un decimal. ¿Entendido? De los dos más es el 15. ¿Entendido? Sí, profe. Ahora, si yo le digo, ¿cuántos sacaron 6 puntos o menos? Yo, profesor. Dígame. Serían 23, no. 23, así mismo. Ah, 23 sacaron 6 puntos o menos, porque FA menos es 23. Ahora, si yo pregunto, ¿cuántos alumnos sacaron 6 puntos? No digo ni más ni menos. Entonces ahí vienen siendo los 8. ¿Entendido? Oh, Los ok. 8. Los 8, cuando yo digo, ¿cuántos alumnos sacaron 6 puntos o 7 puntos? 8. ¿Cuántos alumnos sacaron 6 puntos más? 15. 15. 15. ¿Cuántos sacaron 7 o menos? 23. 23. 23. ¿Entendido? Entonces, la segunda pregunta, ¿qué dice? ¿Qué porcentaje de alumnos sacó 3 puntos o menos al examen? ¿Qué me dicen de eso? Ese 7. No, Yo, profesor. dígame. ¿Qué 0, porcentaje? no, 2.332 se diría, o 23. 23. No. 0.2332 es el valor relativo. Para llevarlo a porcentaje se multiplica por 100. Dígame, Tamar. Yo creo que es el 16%. No. Porque, No. miren qué fácil se hace eso. Vamos a ver. Ustedes verán qué fácil eso se hace. Miren qué fácil. Simplemente dice qué porcentaje de alumnos sacó 3 puntos. ¿Dónde está el 3? Aquí. ¿Qué color? Voy a poner el azul claro. Ahí están los 3, ¿verdad? Dice puntos o menos. Menos aparece ese verde y menos aparece este verde. ¿Qué pasa? Me hablan de porcentaje. ¿Cuál de los dos es? ¿O el 7 o el decimal? El decimal. 7. Siempre porcentaje es un decimal. Cuando dice cuántos es el número entero. Cuando dice porcentaje es el decimal. La FR para que lo tenga. Yo digo el decimal, pero puede ser un número entero. FR es cuando le hablan de porcentaje. El decimal, profe. Sí, pero en este caso el 1 no es decimal. FR es cuando le hablan de porcentaje, yo le dije ahorita. Cuando le hablan de porcentaje, usted va a FR. De los dos menos que hay, usted va a FR. Menos. Ese porcentaje. ¿Cómo se lee ese porcentaje? Dígame. Eso era lo que le iba a preguntar. ¿Cómo se lee? Usted multiplica en su calculadora 0.2332 por 100 y le dice de una vez cuánto es. Da 23%. 23 no. 23%, 23.32%. 32%. Eso da. Eso mismo, multiplicar por 100 es correr ese punto 2 lugares. 1 y 2. Entonces el punto va ahí. Entonces viene siendo 23.32%. Por eso en estadística se utilizan 4 valores después del punto. Porque cuando usted va a buscar porcentaje, entonces usted pone el punto en el medio. 93.31%. Aquí 76.65%. Y así. ¿Entendido? Ok. Sí, profesor. Profe,
Dígame. Profe, entonces, cuando usted hace la pregunta, básicamente el valor se busca en la clase, porque acá en la primera dice 6 puntos o más, entonces acá se busca en la clase. Te voy a explicar algo para que me entiendan. Espera. Déjame quitar esto aquí. Ok, mira. O sea, profe, el punto mío es, lo que digo es que es más fácil identificarlo cuando, Te voy a por explicar. ejemplo, acá que... Mira, aquí pregunté por cuántos. ¿Qué significa cuántos? Cantidad. Cantidad. Cuando es cuántos, o es aquí en FI, o es aquí, o es aquí. Uno de esos tres. Cuando diga cuánto. ¿Cómo tú sabes cuál de los tres es? Cuando dice más, es el que tiene FA más. Cuando dice menos ahí, es el que tiene FA menos. Y cuando no dice ni más ni menos, entonces es el primero. ¿Entendiste? Eso es cuando es cuántos. Ahora, cuando es porcentaje, que diga qué porcentaje, entonces porcentaje es este. Porcentaje es este. Y porcentaje es el último. ¿Cuándo va a ser el último? Cuando diga el porcentaje o más, es el último ahí. En este caso dice o menos, entonces viene siendo este. Y si no dice ni más ni menos, entonces FL. ¿Entendido? Correcto, maestro. ¿Entendido ahí? Cuando diga cuántos, son los tres, FA, FI, FA menos, FA más. Cuando diga porcentaje, son los FR. El FR solo, el que tiene el menos o el que tiene el más. Dependiendo lo que te pida aquí. Ejemplo ya, que no quiero seguir mucho. La tercera, ¿quién me dice? ¿Quién me responde la tercera? Yo, profesor. Diga. El 49.98% de los estudiantes gastó entre No, 4... yo me refiero a esta pregunta, la D. La pregunta. Perdón. Sí, ¿Cuántos porque alumnos interpretar sacaron ustedes 7 saben. puntos? Ok. Díganme. 15. El 15. 15 Yo, de los maestro. Sí, diga. sacaron Yo, 7 maestro. Profe, yo, dice o menos, 23. Ajá. ¿Cómo es? 7 puntos menos. ¿Quién fue? 23. 23, Entonces yo profe, expliqué porque 7 puntos, viene siendo aquí en lo amarillo. Hay 3, el 8, el 23 y el 15. Dice o menos. ¿Cuál es que dice menos arriba? 23. FA menos el 23. FA menos FA 23. menos. Así mismo. Ahora, si dice más, entonces fuera el 15. Y si no dice nada, fuera el 8. ¿Entendido? Ya eso lo dejamos ahí porque yo creo que más de ahí no se puede hacer. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es pasar la lista.